La tarjeta de presentación del abogado se deslizó por la mesa del hospital hacia mí. Sus letras doradas en relieve reflejaban la luz fluorescente. Los dedos de mi marido, Alejandro, aún descansaban en el borde y su anillo de bodas brillaba. Era el mismo anillo que había colocado allí hacía 22 años. Divorciarse de una esposa que no trabaja. Una pensión alimenticia de 1,000 al mes parece justa. Cuídate, Sofía de Alejandro se rió entre dientes, parándose junto a mi cama de hospital, sin haberme preguntado ni una sola vez cómo me sentía. A su lado, Valentine le rodeó la cintura con el brazo, con la misma expresión de suficiencia que había visto innumerables veces durante nuestra infancia juntas. Está bien. Entonces divorciémonos, respondí tan casualmente que la sonrisa de Alejandro vaciló por un momento antes de intercambiar una mirada triunfante con Valentine. Menos mal que Alejandro no es muy pensador. Hace que mi plan sea más fácil de ejecutar. Mi nombre es Sofía. Tengo 47 años y soy ilustradora de libros infantiles. Esta es la historia de cómo reconstruí mi vida mientras veía la de ellos desmoronarse. La traición no debería haberme sorprendido. Las señales se habían ido acumulando durante años, desde que Valentine anunció su embarazo. Alejandro se había transformado de la noche a la mañana. Dejó de fumar porque a ella le molestaba el olor. Usaba sus días de vacaciones para llevarla a sus citas médicas. Desestimó mis preocupaciones como celos. ¿Por qué David no puede llevársela?, pregunté, refiriéndome al marido de Valentine. Dice que se pone ansiosa en los chequeos, respetó Alejandro. No puedo dejarla ir sola, una razón más para que David vaya con ella, respondí. Cuando vas con ella cada vez, es casi como si fueras el padre. Los ojos de Alejandro brillaron con algo que no pude identificar. ¿Estás celosa porque de todas formas no vas a quedar embarazada? ¿Cuál es el problema? Esa había sido nuestra primera discusión real en 18 años de matrimonio. Después de que nació la hija de Valentine, Camila, Alejandro pasó aún más tiempo con ellos. Cuando Camila cumplió 6 años, Alejandro anunció que asistiría a su ceremonia de graduación de jardín de infantes porque David no podría asistir. Más tarde descubrí la verdad durante una llamada telefónica con Valentine. David ni siquiera sabía de la ceremonia. De hecho, Valentine le había estado ocultando todos los eventos escolares mientras Alejandro jugaba a ser padre durante los siguientes años. Alejandro y Valentine comenzaron a verse con más frecuencia. Pasaron de 1 vez al mes a 3 veces por semana. Entonces, una noche, David apareció en nuestra puerta. Su rostro era una máscara de dolor controlado. «Hay algo que deberías ver», dijo, mostrándome el historial del GPS que había instalado en el coche de Valentine. Reveló que se alojaba en un hotel 3 veces por semana, siempre en los días que supuestamente salía con Alejandro. «¿Qué quieres hacer?», pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza mientras se rompían los últimos hilos de negación. «Que se haga justicia por lo que nos han hecho», respondió David con voz firme, a pesar del dolor en sus ojos. «No puedo perdonarlos por esta traición». Yo tampoco. Empezamos a planear en secreto. Me centré en aumentar mis ingresos mientras David trabajaba desde casa. Cuando Alejandro y Valentine salían, él traía a Camila a mi casa y la cuidábamos juntos. Tras meses de sospechas sobre la paternidad de Camila, enviamos discretamente un mechón de su cabello para una prueba de ADN a través de un laboratorio privado. Descubrimos la impactante verdad. Camila era biológicamente hija de Alejandro. David y yo acordamos esperar a que fuera mayor antes de actuar, pues no queríamos hacerle daño a una niña inocente. Pero entonces me diagnosticaron una enfermedad grave que requería hospitalización prolongada. Cuando se lo conté a Alejandro, su respuesta fue simplemente: entendido. Te visitaré de vez en cuando. Ninguna pregunta sobre mi condición, ninguna preocupación, solo un inconveniente. En realidad, me visitaba 1 vez al mes, luego 1 vez cada 2 meses, y, después del cumpleaños número 15 de Camila, incluso ella se distanció. Aunque ni David ni yo pudimos entender por qué. Hasta ahora, Alejandro no se había molestado en preliminares, ni en un «¿cómo te sientes?», o un «tenemos que hablar». Simplemente me arrojó la tarjeta de presentación del abogado de divorcios, con Valentine aferrada a su brazo, ambos con expresiones de libertad anticipada. Mi tranquila aceptación claramente lo inquietó. Había esperado lágrimas, súplicas, resistencia.
Cualquier cosa menos el silencioso acuerdo que ahora lo dejó momentáneamente desconcertado. Después de presentar los papeles del divorcio, inmediatamente puse mi plan en marcha. Primero, me puse en contacto con David para transferirme de hospital. Luego le informé a mi abogado que ellos se encargarían de todas las comunicaciones futuras. Le dije a Alejandro que se deshiciera de mis pertenencias restantes. No quería nada de lo que habían tocado en mi nueva vida. Una vez instalada en mi nueva habitación del hospital, mi teléfono se iluminó con 30 llamadas perdidas de Alejandro. Cuando finalmente respondí, su pánico era palpable. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Alejandro. La voz de un agente inmobiliario se oía de fondo junto a las estridentes protestas de Valentine. ¿Qué quieres decir?, respondí con frialdad. Obviamente se trata de la casa. ¿Por qué tenemos que mudarnos?, exigió. Porque es mi casa. Silencio. Alejandro había olvidado por completo que la casa en la que habíamos vivido era un espacio que yo había alquilado como lugar de trabajo cuando comencé a trabajar como freelance. Se mudó conmigo porque no podía permitirse vivir solo. Nunca había pagado alquiler ni servicios públicos, solo algunos gastos mínimos. David y Camila desaparecieron de repente y nuestra casa se vende. ¿Qué vamos a hacer?, farfulló. No sé. Tal vez podrían quedarse en un hotel de negocios por ahora, sugerí, encendiendo el altavoz del teléfono mientras continuaba trabajando en una ilustración. No te metas conmigo, gritó Alejandro. Luego, recordando algo, cambió a un tono tranquilizador. Bueno, lo que sea. ¿Cuándo transferirás el dinero? Nos estamos quedando sin efectivo. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. Te dije que eran $11,000, ¿no? No recuerdo haber aceptado eso, respondí con calma. Sus gritos incoherentes llenaron la habitación del hospital. Al parecer, había estado contando con obtener dinero de mí y había estado gastando imprudentemente. De todos modos, ahora somos básicamente extraños, así que por favor no me contactes más. Mi abogado te atenderá, dije alegremente. ¿Abogado? Oye, espera. Colgué sin dejarlo terminar. Intentó devolver la llamada varias veces, pero lo ignoré hasta que finalmente cesaron. Como era de esperar, también empezó a ignorar las llamadas de mi abogado. Unos meses después, durante una alta temporal, visité a los padres de Alejandro. Los había llamado con antelación y habían insistido en que fuera. Cuando llegué, Alejandro y Valentine ya estaban allí. Con aspecto nervioso, bajo la mirada severa de su padre. Contárselo a mis padres es un golpe bajo, murmuró Alejandro. Acabo de informarles que nos divorciamos, respondí, ganándome otra mirada fulminante. Siempre había mantenido una relación muy estrecha con mis suegros. Me pareció mal no compartir los detalles. ¿Es cierto que te casas con Valentine?, preguntó el padre de Alejandro con voz tensa. Sí, es cierto, confirmó Alejandro. Valentine, Camila y yo vamos a empezar de cero como familia. ¿De qué estás hablando? Tu única familia es Sofía, dijo su padre. Ya no es mi familia, respondió Alejandro, haciendo que su padre frunciera el ceño profundamente. Alejandro me entregó un papel, una factura de un hotel de lujo. Es la factura del hotel donde nos alojamos, explicó como si eso lo justificara todo. Su madre se quedó sin aliento. No, te crié para ser así, Alejandro. Y Valentine parecían genuinamente confundidos. ¿Por qué están tan enfadados?, preguntó Valentine. La familia está cambiando. Además, tendrán un nieto de sangre. ¿No están felices? Mi suegra me miró con incredulidad. Sabía que yo no quería tener hijos, pero siempre me había tratado como a su hija. Quieren a Camila, ¿verdad?, insistió Valentine. Será su nieta, así que serán felices, ¿no? Es una niña que conocen desde pequeña, y la mitad de su sangre es de Alejandro. Ya basta. Es asqueroso. Camila, que había estado jugando con su teléfono en silencio en un rincón, finalmente habló. Mi papá es el único a quien considero mi padre. Seamos parientes de sangre o no, él es el único. Pero sabes, Alejandro siempre ha sido el que asiste a tus eventos escolares, protestó Valentine. Escuché todo de papá, continuó Camila con voz firme. Como siempre le informaban de las fechas de los eventos una vez concluidos. Como, al final, incluso los eventos mismos le eran ocultados. Pero papá siempre decía, es mi hija, así que es mi hija. Y nunca seré tuya. Ella miró a Valentine y luego se sentó a mi lado, suavizando su tono, ¿sabes?
Cuando me enteré de esto, pensé que me odiarías. Pero papá dijo que ese no era el caso. Así que vine aquí hoy. Más tarde me enteré de que David había descubierto la participación de Alejandro en la escuela a través de mensajes de texto en el teléfono de Camila cuando era más joven. Camila, te amo mucho, le aseguré. Fuiste muy amable al visitarme todos los días mientras estaba en el hospital. Me sentí muy feliz. Ella me abrazó fuerte y se le llenaron los ojos de lágrimas. Hablando de eso, Valentine, ¿no tenías curiosidad de saber por qué no me sorprendió cuando descubrí que Camila es la hija de Alejandro? Antes de que Valentine pudiera responder, David entró en la habitación. Le había enviado un mensaje de texto con nuestra ubicación, pidiéndole que se uniera a nosotros con cualquier evidencia que tuviera. Lo sabíamos desde el principio. Hace 10 años, en realidad Valentine palideció. Y desafortunadamente, todavía no estás divorciado, añadió David, dirigiéndose a Alejandro. Los papeles del divorcio siguen aquí. ¿No te diste cuenta? Al parecer, ni Alejandro ni Valentine se habían molestado en confirmar el estado de sus respectivos divorcios entonces. Valentine sigue siendo mi esposa y Camila sigue siendo mi hija, afirmó David con firmeza. Bueno, no por mucho tiempo, claro, ¿qué quieres decir? Una chica de 15 años puede elegir a sus padres, protestó Valentine. Camila quiere estar conmigo, ¿verdad? Camila frunció el ceño y me apretó la mano con más fuerza. Valentine se quedó sin palabras. Alejandro se echó a reír. Así que es eso. Están juntos. Pero qué lástima. No es imposible vivir solo con el sueldo de David. ¿Puedes dejar de hacer suposiciones raras? Interrumpí. Además, parece que David gana el doble de lo que crees. Valentine lo sabe, probablemente sea un farol, se burló Alejandro. Además, es imposible que trabajes mientras lidias con tu enfermedad. Morirás miserablemente en algún lugar. Me reí de su enorme malentendido. No sabías lo de mis ingresos, ¿verdad? Probablemente sea un poco más que un trabajo a tiempo parcial, se burló. No, es diferente. Mis ingresos anuales son de $500,000. Alejandro abrió los ojos y la boca de par en par, sorprendido. Valentine se quedó paralizada a su lado. De hecho, durante los últimos 10 años, me he convertido en una popular autora de libros infantiles y mis ingresos se han disparado. Además, pronto habrá una adaptación cinematográfica. Así que mis ganancias siguen creciendo. Mentirosa, susurró Alejandro. Le mostré a Valentine la pantalla de mi cuenta bancaria, que mostraba claramente grandes depósitos mensuales. Se quedó sin palabras. Sofía, vamos a reconciliarnos, sugirió Alejandro de repente. ¿Qué dices? Siseó Valentine, furiosa por su evidente avaricia. Bueno, si quieren casarse, no duden en hacerlo, dije con calma. Y sin duda aceptaré la indemnización por daños y perjuicios. Ignorando las protestas de Alejandro, tomé la mano de Camila y tras despedirme de mis suegros, salí de casa de Alejandro, que había trabajado en la empresa de su padre. Fue despedido cuando se reveló que había mentido sobre las llamadas de ventas. Su padre lo puso a trabajar en el barco pesquero de un amigo. Era un trabajo brutal para alguien que prefería la comodidad de casa. Me contactó varias veces, pero siempre le avisé a mi suegro y, finalmente, las llamadas cesaron. Valentine perdió la custodia a manos de David y se divorció. Parecía desinteresada en Alejandro cuando él no podía permitirse lujos y no lo persiguió. Repudiada por su familia, vivía sola en un apartamento ruinoso. Sin haber trabajado nunca desde su matrimonio, le costó encontrar un empleo. Trabajando en varios empleos a tiempo parcial, apenas cubría sus gastos de manutención. Nuestro divorcio se formalizó 6 meses después. Recibí una indemnización sustancial por su infidelidad. Después de empezar la preparatoria, Camila se esforzó por estudiar en el extranjero, en una prestigiosa universidad. Su sueño es traducir mis libros ilustrados y compartirlos con niños de todo el mundo, lo que me llena de orgullo. En cuanto a mí, mis libros siguen vendiéndose bien. Mi salud está mejorando y mi médico me dijo hace poco que podría salir del hospital el año que viene. Y una cosa más, David y Camila me visitan a diario. David me propuso matrimonio hace poco. Después de pensarlo detenidamente, he decidido aceptar su propuesta. Firmamos los papeles para comprar una casa juntos, donde viviremos una vez que me den de alta, con Camila acompañándonos durante sus vacaciones escolares. Mientras construyo este nuevo capítulo de mi vida, trabajo a diario en mis libros.
tejiendo historias para un futuro que ahora vuelve a ser prometedor. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos, sin coste alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.